¿Cuál es el mayor malentendido que hay en cuanto a medicamentos huérfanos e incluso enfermedades raras? La gente piensa que porque las padecen pocos pacientes son menos importantes y eso no es así. Tenemos aproximadamente 7.000 enfermedades raras ahí descubiertas y solo el 6% tiene tratamiento. La parte también política es importante, esa conciencia social y política de que las enfermedades raras también hay que abordarlas quizá de otra forma es importante. Danos una cifra de este último informe que digas, esto tendría que estar en telediarios. Pues mira, una cifra es que España aprueba aproximadamente el 66% de los medicamentos autorizados en Europa. ¿Y qué crees que va a cambiar en el panorama de las raras en los próximos 5 o 10 años? Pues va a cambiar mucho. Va a haber mucho porque viene mucha innovación terapéutica. Si tuvieras que dar un titular, ¿cómo está España en cuanto a medicamentos huérfanos? Pues yo diría que... Bienvenidos y bienvenidas a Ideas que Vuelan Healthcare, el podcast de Somos Peces Voladores. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Perales, presidenta de AELMU. Hola Beatriz, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Sí. Beatriz, explícanos en una forma muy sencilla qué es AELMU y para que lo pueda entender cualquiera. Bueno, pues AELMU es la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos. Es una asociación constituida por compañías farmacéuticas que se dedican a la investigación y al desarrollo de medicamentos para enfermedades raras. Nuestro objetivo es principalmente mejorar la vida de los pacientes que tienen enfermedades raras. ¿Cómo lo hacemos? Pues sobre todo apoyando la investigación, colaborando con las administraciones, con las asociaciones de pacientes, para que la investigación que hacen estas compañías sea un motivo real y un efecto real en la vida de los pacientes. ¿Cuál es el mayor malentendido que hay en cuanto a medicamentos huérfanos e incluso enfermedades raras, ¿no? Pues sobre todo enfermedades raras, la gente piensa que porque son pocas, las padecen pocos pacientes, son menos importantes y eso no es así. Quizá incluso sea al revés. Son enfermedades normalmente graves y cuando tú hablas de enfermedades raras pasas a hablar con los pacientes principalmente, para ellos es toda su vida. Impacta de tal forma que impacta en la familia, impacta en la forma de vivir, en la economía, en el cuidado. Y son enfermedades normalmente graves. Desde el punto de vista técnico-científico, estas requieren una investigación mucho más específica, quizá un poco más compleja por el número de pacientes que es poco, y creo que la gente confunde que el ser raro o ser una enfermedad rara es menos importante o quizá menos grave, y es todo lo contrario. Uh-huh. Y también con respecto a los medicamentos huérfanos, se llaman medicamentos huérfanos no porque no tengan padre, no tengan madre, sino más bien todo lo contrario. Son medicamentos que, como no hay nada principalmente para tratar estas enfermedades raras, lo que hacen al revés es salir de la orfandad. Al final se tratan con estos medicamentos. De hecho, hay una designación en Europa, en la Agencia Europea del Medicamento, que es quien designa si este medicamento es huérfano o no, principalmente porque no suele haber tratamiento para esta enfermedad. Bueno, los que me conocen saben que mi madre tiene una enfermedad rara, que de hecho, pues seguramente será la primera que vea este episodio, así que mamá, te quiero. En tu caso, ¿qué es lo que te movió para, pues sí o sí tengo que meterme en esto, ¿no? Como presidenta de la asociación. Bueno, más que lo que te mueve en un momento concreto es que una vez entras en contacto con los pacientes o en este área de enfermedades raras y realmente tienes ese contacto tan humano, tan cercano, ya no es un momento, es que son muchos. Desde para nosotros que nos dedicamos a investigar y a desarrollar medicamentos para estas enfermedades raras, son todos los momentos del día. Y sobre todo cuando hablas y conoces experiencias de los pacientes, ya ni siquiera hablas de medicamentos, hablas de vidas. Y eso pues son un montón de momentos
al día, desde que les diagnostican, desde que buscan incluso nombre para su enfermedad, desde que descubren si tienen tratamiento o no. Al final, son muchos momentos y además tengo que decir que queda mucho todavía por hacer. Y luego pues te inspiran, los pacientes te inspiran todavía a tener más momentos de los que ya hay de por sí. Conoces familias, conoces pacientes pues, que te inspiran porque se ponen retos como si fueran personas normales e intentan vivir como personas normales, que no son personas raras por tener una enfermedad rara. Hemos vivido y he vivido momentos muy, 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 muy únicos y quizá, que te llegan. Entonces es un área que como además queda mucho por investigar y por hacer, pues te engancha. Te engancha porque ya tienes hasta un compromiso moral, social, más allá de la investigación y del desarrollo de medicamentos. Uh-huh. Y si tuvieras que dar un titular, ¿cómo está España en cuanto a medicamentos huérfanos? Pues yo diría que España avanza en la aprobación y en el acceso a medicamentos huérfanos, pero no en tiempo o no lo suficientemente rápido como los pacientes necesitan. Uh-huh. Hay áreas de mejora. También tengo que decir que se ha mejorado mucho. Nosotros tenemos como AELMU unos informes que hacemos de forma cuatrimestral y también anual, donde vemos pues cómo está la aprobación y el acceso a los medicamentos huérfanos en el país. Y ha habido grandes avances, esto hay que decirlo. Se aprueban medicamentos huérfanos por encima de la media europea, cosa que no había pasado antes. Pero sí que es verdad que los tiempos todavía hay que mejorarlos. Tarda mucho en llegar estos tratamientos y esta innovación a los pacientes. También se ve que tengo que decir, hay voluntad por parte de las administraciones, de los evaluadores, por supuesto de los científicos, pero todavía queda por pulir esos tiempos de llegada de los medicamentos y los tratamientos a los pacientes. Y también queda, tengo que decir, y aquí quiero compartir, que tenemos aproximadamente 7.000 enfermedades raras ahí descubiertas y solo el 6% tiene tratamiento, con lo cual también queda mucho por hacer por nuestra parte. Creo que hay que seguir fomentando la investigación. Creo que también, además, en el área del acceso, quizá habría, que esto es algo que siempre hemos luchado y queremos que de algún momento esto sea una realidad, haya un proceso de evaluación y de acceso quizá un poco más exclusivo, no quiero utilizar esa palabra, pero más dedicado o adaptado, quizás la palabra adecuada, para este tipo de medicamentos. Y bueno, todavía quedan muchas áreas de mejora, pero sí que hay voluntad y hemos mejorado. Danos una cifra de este último informe que digas, esto tendría que estar en telediarios, ¿no? Pues mira, una cifra es que España aprueba aproximadamente el 66% de los medicamentos autorizados en Europa. Pero todavía los tiempos son mejorables. Y aquí, sí que creo que hay soluciones para mejorar estos tiempos, principalmente pues el dedicar un proceso un poco más adaptado a estos medicamentos que tengo que decir que tiene una prevalencia muy baja. Nos cuesta muchas veces a las compañías farmacéuticas, a los investigadores, encontrar pacientes. Uh-huh. También porque el diagnóstico es lento muchas veces, más o menos se tardan unos 4 años en diagnosticar aproximados una enfermedad rara y muchas veces cuando tienes ese diagnóstico no existe tratamiento. Pero bueno, yo creo que para acortar también estos tiempos, los diálogos con la administración tempranos ayudan y el ver un poco qué viene en el futuro, en el corto o medio plazo, para estar preparados. Cuando existe un medicamento, ¿en qué punto se rompe la cadena hasta que llega al paciente? Porque es verdad que hay unos plazos, ¿no? Decías que no se encuentran pacientes. ¿Ese es el punto donde no hay un paciente suficiente? Bueno, a ver, yo creo que es un conjunto. Cuando hablamos del eslabón, yo creo que nunca se rompe. No hay voluntad de ruptura ni creo que sea esa predisposición por ninguna de las partes. Pero es un área compleja, con pocos pacientes, poca prevalencia.
se conocen poco muchas enfermedades. Hay algunas que cuando se diagnostican te las diagnostican con un código, ni siquiera tienen nombre. Cuando hablamos del eslabón, los eslabones de las cadenas, hay muchas personas, instituciones que participan en este eslabón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que nunca se rompe. Y lo que pasa que en el momento que hay un retraso o hay una demora o no hay un acuerdo en esa cadena o en ese eslabón, ese retraso se amplifica. Y es lo que un poco tenemos que evitar. Tener en cuenta que, por supuesto, la investigación, como he comentado antes, son pocos pacientes. La evolución de la enfermedad apenas se conoce. Eso también es importante. Muchas veces tenemos que tener para completar, digamos, esos datos de eficacia, seguridad que llevan los medicamentos, necesitamos datos de vida real. Ya la investigación es una investigación compleja, pero luego cuando ya se aprueba tenemos varios niveles. Tenemos una aprobación europea que luego pasa a una aprobación nacional y luego pasa a las comunidades autónomas. Esa es toda la cadena del eslabón. En el momento que hay un retraso en alguna de ellas, esa cadena no se rompe, pero sí que se amplifica esa prioridad, o al revés, esa no prioridad de que los pacientes tengan el tratamiento lo antes posible. ¿Cómo se puede mejorar? Pues creo que podríamos también considerar acelerar o tener el acceso a estos medicamentos bien por procesos acelerados, es decir, la gravedad de la patología es tal que bueno, pues se da acceso a este medicamento y luego se procede a la discusión. Actualmente lo que se hace es primero se discute y luego se da acceso a este medicamento. Pues a lo mejor tendríamos que hacer la teoría inversa. El decir, bueno, pues vamos a acceder y discutamos, el paciente tiene acceso y mientras tanto lleguemos a un acuerdo. Vale. Y en cuanto al acceso, depende de la ubicación geográfica del código postal. ¿Hay equidad? Porque claro, al ser tan poquitos pacientes, tan dispersos, ¿cómo afecta la geografía en este acceso? Me gustaría decir que no afecta, pero sí afecta. A ver, tenemos transferidas, y esto es importante, esto es un tema nacional y regional, tenemos transferida la sanidad a 17 comunidades autónomas y, bueno, una vez que, como he comentado antes, se tiene aprobación o financiación de este medicamento a nivel nacional, tiene que darse acceso en las comunidades autónomas. Y esto depende mucho de cada comunidad, por la forma de evaluar, por el número de pacientes que tengan, también el número, los expertos, que haya expertos es importante, pero luego también hay un tema dentro del área de enfermedades raras y es el cribado neonatal. Actualmente la cartera del Sistema Nacional de Salud, la cartera básica, incluye 12 enfermedades para incluir en el cribado neonatal que se hace de los recién nacidos, pero hay comunidades que tienen hasta 40. Entonces, bueno, pues depende de la comunidad donde vivas y el cribado que tenga, el radio de poder de descubrir o diagnosticarte, mejor dicho, una enfermedad rara es mayor dependiendo de dónde vivas. Entonces, también es verdad que esto pasa con el cribado neonatal, pero esta inequidad pasa en general, no solamente para las enfermedades raras, pasa en general para todo tipo de enfermedades. En enfermedades raras, ¿qué pesa más? ¿Avanzar en datos o en la conversación pública? ¿En los números o de lo que se habla, ¿no? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que ni una cosa ni otra. Yo creo que los datos ayudan a tomar decisiones, a establecer prioridades, a saber si algo funciona o no, pero la conversación pública o la conversación que se entienda es también básica, porque dentro de una conversación tú conoces el contexto o la situación de los pacientes, te cuentan su experiencia. También esto hace que se tengan agenda, que eso también es importante y sobre todo se entienda y se pueda comunicar y se pueda levantar la mano de lo que tanto se está mejorando como hace falta mejorar. Yo creo que datos evidentes y conversaciones reales y con empatía pueden alinear muchas cadenas del eslabón que hablábamos antes.
Y a la hora de comunicar, seguimos un poco con la comunicación, en ese storytelling, ¿cómo hacemos para comunicar con impacto pero sin caer en el morbo o el clickbaiting, ¿no? Que a veces, cuando hablamos de enfermedades, es una barrera un poco difusa, ¿no? Sí. A ver, yo creo que sobre todo es el respeto. Hay que tener ese respeto. Al final son enfermedades, son vidas particulares y sobre todo creo que una experiencia de una persona con una enfermedad rara o en general con una enfermedad no debe ser nunca, y esto digo nunca, un recurso emocional. Creo que al revés, lo que tiene que servir es para que veamos la experiencia de ese paciente, que nos lo cuente, que te pongas en su piel, que veas los retos que tiene, las inquietudes, las dificultades. Todo eso te tiene que servir para poder hacer una comunicación con respeto y real. Y seguimos con la comunicación. ¿Cuáles son tus 3 reglas de oro para comunicar en este ámbito, ¿no? En cuanto a enfermedades? Pues yo creo que existen, yo diría 3 puntos, o quizás hasta 4. Lo primero, hablar con los pacientes, tener contacto con, bueno, pues con esas experiencias, escucharlos, ver cuál es su vida en el día a día, qué retos tienen, qué barreras desde todos los puntos de vista, ya no solamente desde la enfermedad. Todas las enfermedades raras tienen un impacto social importante, afecta a una familia entera, alguien tiene que cuidar, que esto es también importante. De hecho, siempre hay un cuidador en la familia y luego además, por datos de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras, el 20% de los ingresos de una familia que tiene a alguien con una enfermedad rara se destina principalmente a cuidar a esta persona. Yo creo que hay que tener primero ese contacto con las asociaciones y con los pacientes para ver de qué estás hablando. Segundo, creo que hay que dar mensajes sencillos y coherentes, sobre todo sencillos. Muchas veces cuando hablas de ciencia, cuando hablas de enfermedades raras, tienes que intentar simplificar y para poder llegar a dar este mensaje bien. Y luego, sobre todo, bueno, pues también tienes que valorar y ver cuáles son los medios o canales por los cuales quieres comunicarte, que eso también es importante. Por supuesto, hay canales muy científicos, pero también creo que hay canales y vías donde, bueno, pues la población en general, o acercar las enfermedades raras a la sociedad, o un tipo de enfermedad, o ciertos retos, también son importantes. Y también hacer parte de la sociedad, no solamente a la sociedad civil, sino también a la sociedad política, que son también los que tienen casi no voy a decir ese poder, porque no es así, pero pueden ayudar a mejorar la vida de los pacientes con enfermedades raras. Y luego ya creo que, bueno, base de toda comunicación es comprobar o ver si esa comunicación se ha hecho bien. Si no ha llegado, si no tiene los KPIs que tanto hablamos, o los resultados, vamos a decirlo así, que tienes, que no se ha hecho bien, no lo hemos comunicado bien. Vamos a entrar un poquito en esa parte que comentabas. Ahora mismo, ¿quiénes son las piezas claves para que todo esto funcione mejor? Hablabas también de instituciones, ¿quiénes son? Pues mira, cuando hablamos de enfermedades raras, aquí hay, digamos que muchas personas, muchas instituciones, muchas compañías, hay sector privado, hay sector público, asociaciones de pacientes que están involucradas. Yo creo que depende de absolutamente todos, desde las instituciones y los evaluadores, para tener una evaluación ágil de estos, hablo concretamente de los medicamentos, y también un diagnóstico temprano de estas enfermedades raras. Sobre todo también un tema que no he hablado hasta ahora es una predictibilidad. Hemos hablado de una enfermedad rara, poco prevalente, con la dificultad de encontrar pacientes, se desconoce muchas veces el desarrollo o cómo va a evolucionar la enfermedad. Esta predictibilidad de ver
hacia dónde vamos o qué va a poder pasar es muy importante, pero no solo de cara a los pacientes, por supuesto, sino de cara también a la sociedad. Como país, ser predecibles para, por ejemplo, compañías farmacéuticas, centros de investigación, el que digan, oye, pues tienen un marco predecible dentro del área de enfermedades raras, apostemos por ir al país, por mejorar la investigación allí, es también importante. Creo que también la parte de los investigadores, de las sociedades científicas, de su expertise, de los clínicos, de poner el conocimiento, de las compañías farmacéuticas, por supuesto, de investigar y poner la innovación pues a disposición y que de los pacientes y, como no, de los pacientes, porque al fin y al cabo son el corazón de todo esto y son los que levantan la mano y los que te cuentan cuáles son sus problemas, son sus retos, sus necesidades. Y bueno, esta parte también política es importante, esa conciencia social y política de que las enfermedades raras también hay que abordarlas quizá de otra forma, es importante. ¿Y qué país crees que es referente en cuanto a enfermedades raras ahora mismo? Pues yo no diría que hay un país en concreto. Yo, fíjate, quiero decir ahora mismo que España está apostando mucho. He dicho que hay mucha sensibilidad. Hoy en día hemos tenido un año a nivel legislativo que se han puesto muchas propuestas legislativas donde es una oportunidad para poder abordar las enfermedades raras desde todos los ámbitos y puntos de vista. En la ONU ha salido un tratado que ha apoyado a España para que las enfermedades raras tengan su apoyo y su prioridad en investigación y abordaje, con lo cual es importante. Creo que hay países de los que podemos aprender ciertas cosas. Países europeos, por ejemplo, algún país, a lo mejor como Francia, por ejemplo, donde se hace este acceso acelerado, o sea, es decir, primero se evalúa la gravedad de la enfermedad y se les da un acceso temprano, se llama, para que el paciente pueda utilizar el tratamiento y luego discutir más la financiación y la inclusión dentro del sistema sanitario. Bueno, hay también países que incentivan la investigación en enfermedades raras. Bueno, creo que hay países que tienen ideas que podríamos copiar o recuperarlas o hacerlas como una buena práctica. Pero bueno, España hoy por hoy, dentro de que nos queda en áreas de mejora, yo creo que es el momento de tener toda esta oportunidad que se ha puesto encima de la mesa a nivel legislativo, a nivel también internacional. Se está revisando la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, que no estaba actualizada desde el año 2014. O sea, es que tenemos ahora mismo una oportunidad y yo creo que es que hay de verdad que creo que hay un deber social, hasta moral, diría, de tenerlo que hacer y poderlo hacer. ¿Y qué crees que va a cambiar en el panorama de las raras en los próximos 5 o 10 años? Pues va a cambiar mucho. Va a haber mucho porque viene mucha innovación terapéutica, sobre todo porque de todos los ensayos clínicos, y estos son datos publicados, el 23% se dedica a la investigación de enfermedades raras. Eso es un dato muy potente y que ya dice mucho. Pero además de este 23%, vienen nuevas terapias. Cuando digo nuevas terapias, hay terapias avanzadas, terapia génica. Tenemos medicina personalizada que se basa en datos genómicos y además el cribado que hablaba antes ayuda al diagnóstico precoz. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para tener un camino más o menos dibujado para ver cómo queremos tratar las enfermedades raras en los próximos 5 o 10 años. Además, yo creo que hay un tema muy importante y yo creo que el impacto social que tienen estas enfermedades raras también hay que tenerlo en cuenta. A nivel económico, a nivel como sociedad, yo creo que esto también tenemos que dibujarlo que los ingleses, y además se utiliza mucho en nuestro argot, el horizon scanning, es saber qué viene para estar preparados para poderlo abordarlo de la mejor forma posible. Y yo creo que aquí tenemos que trabajar todos juntos, como me ha gustado lo del eslabón
de la cadena, creo que si todos nos alineamos, entendemos un poco el contexto, entendemos lo que tenemos, las herramientas que hay y lo que viene, creo que podemos hacer que la innovación sea un hecho real para el paciente. Y si pudieras hacer un cambio estructural ahora mismo, ¿cuál sería para mejorar un poco el abordaje, ¿no?, de las enfermedades raras? Bueno, podríamos estar aquí hablando días. Dame el titular. Cambio estructural, yo creo que sobre todo hace falta recursos. Hace falta recursos de todo tipo, ¿eh? No hablo solamente económicos, que cuando hablamos aquí de recursos solo se piensa en la economía, que también, pero también hace falta recursos humanos. Y sobre todo, un tema de coordinación. Coordinación de todos los eslabones, vuelvo a decir, me ha encantado lo de la cadena, tanto a nivel nacional como a nivel regional, como a nivel de sociedades científicas. Muchas veces un paciente que tiene una enfermedad rara pues va al centro de salud, o sea, no va al hospital directamente, no siempre. Entonces, ese peregrinaje o ese que hace el paciente, porque además las enfermedades raras hasta que se diagnostican o tienes a alguien muy especializado o que tiene experiencia, esa derivación hasta los centros más especializados o los centros de referencia tarda tiempo. Entonces, ya no solamente son temas de recursos, es un tema también de experiencia, de coordinación, de tener protocolos quizá o formas de actuación claras y bueno, y sobre todo también el tema del diagnóstico es importante. Y de todas las empresas de salud que nos están escuchando, ¿qué podría hacer una empresa en los próximos 30 días para echar un cable, ¿no?, para ayudar en no sé si en la difusión o de alguna manera? Pues yo creo que en los próximos 30 días, pues mira, lo primero, tener contactos con las asociaciones de pacientes, conocer sus necesidades, esto es importante. Luego quizá pues utilizar canales de difusión a través de incluso de expertos, expertos especializados en enfermedades raras o en terapias concretas para que bueno, pues den difusión y acerquen estas enfermedades raras a la sociedad. Y sobre todo, importante, el lenguaje que se utiliza, la forma de comunicar, que sea adecuada, honesta y que bueno, pues no genere unas expectativas ni algo que no podamos prometer. Y hablando un poco de expectativas, si pudieras cambiar algo en el sector en 2026, ¿qué sería? Igual te pido que te mojes mucho, pero... Pues no, bueno, a ver, el 2026... antes hemos hablado de que teníamos la oportunidad a nivel legislativo de incluir pues esto que se demanda, que es una forma distinta de evaluar los medicamentos, de que se contemple el impacto social, de que haya un proceso quizá acelerado que se dé de acceso temprano para estos medicamentos. Tenemos el contexto legislativo encima de la mesa, tenemos una actualización del Plan Nacional de las Enfermedades Raras, tenemos el cribado neonatal que hemos hablado antes, que es una forma de diagnóstico precoz. Me encantaría que todo esto se organizara y se pudiera incluir dentro de este contexto legislativo y, por tanto, de la sociedad y de todas las instituciones y personas que colaboramos y estamos dentro del área de enfermedades raras. Pues ya casi estamos terminando. Aquí, como sabes, siempre preguntamos pues, a quién nos recomendarías para traer al siguiente episodio. Pues yo recomendaría a Juan Carrión, que es el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Creo que es bueno, aquí hemos hablado de la voz del paciente, de las experiencias del paciente, de lo que inspiran, de que hay que contar con ellos. Creo que sería una persona estupenda para poder ver todo esto que he contado yo desde el lado del paciente. Pues nada, Beatriz, oye, solo me queda darte las gracias por acompañarnos en este episodio y nada, a todos vosotros, pues muchas gracias. Acordaos de darle a la campanita para ver el siguiente y nos vemos en el próximo episodio.